Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich y soy docente del Instituto de Vida Silvestre IBIS, y en esta oportunidad les vengo a hacer una pequeña presentación de cómo realizar la estabilización de zarigüeyas huérfanas. Bueno, últimamente nos ha llegado muchas dudas de cómo realizar o cómo realizar tratamientos, manejo y medicina en zarigüeyas, y justamente por eso realizamos un manual en donde recopilamos toda la información disponible hasta la fecha de medicina, manejo, alimentación, albergue, etcétera, de zarigüeyas. Y bueno, como siempre lo dejamos con un lenguaje bastante fácil de entender, muy didáctico, muy bonito y sobre todo muy útil, con sobre todo consejos prácticos de cómo pueden realizar el manejo de estos animales. En esta oportunidad les vamos a hacer solamente una pequeña inducción de un pequeño abreboca de lo que podrían ver en el manual. En este caso solo vamos a hablar de lo que son, entre comillas, los primeros auxilios, entre comillas porque también es como una introducción o al menos las premisas de los primeros auxilios que se deben realizar en zarigüeyas. Y bueno, obviamente todo lo que es ya la información más específica, dosis, etcétera, lo van a poder ver en el manual, del cual más adelante les voy a hablar un poquito más. Bueno, como les comento entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las premisas o lo más importante en cuanto a la estabilización de zarigüeyas. Es importante saber que las zarigüeyas de más de unos 15 centímetros, sin incluir la longitud de la cola, ya son animales que pueden valerse por sí mismos, pueden alimentarse solos, así que muchas veces los podemos ver que son un poco más torpes, etcétera, porque están entre comillas recién destetados. Pero si vemos un animal más o menos de este tamaño, lo ideal es, sobre todo si está en una zona natural, que no va a tener perturbaciones ni depredadores naturales o no naturales como perros y gatos, es dejarlo estar, porque siempre los animales, obviamente en su hábitat natural, tienen mucha mayor probabilidad de sobrevivir que si las llevamos a un manejo en cautiverio, sobre todo cuando estamos hablando de fauna silvestre. Bueno, ahora bien, la realidad es que muchas veces nos llegan zarigüeñas obviamente mucho más pequeñas que este tamaño, y bueno, en este caso vamos a tener, como todos los mamíferos, que es muy importante que estos animales hayan lactado al menos durante las primeras 24 horas, porque las zarigüeyas nacen sin ningún tipo de protección inmunológica, y los primeros anticuerpos que van a adquirir lo van a adquirir justamente a través de la leche materna. Entonces, si no lactaron durante las primeras 24 horas, realmente el pronóstico es sumamente malo. Por ende va a depender también de si estos animales fueron recuperados de hembras con un poquito más de tamaño. Sin embargo, recuerden que las zarigüeyas, bueno, cuando las vemos así ya tienen varios días de nacido, porque estos animalitos cuando nacen literalmente parecen unos embriones, son súper chiquititos. Entonces ya ahora vamos a hablar un poquito más de por ejemplo, cuál es el peso ideal para saber si un pronóstico o si una zarigüeya, entre comillas, vale la pena rehabilitarse porque tiene mayor probabilidad de supervivencia. Pero en general, cuando son animales ya en una etapa más embrionaria, recuerden que las zarigüeyas tienen un periodo de gestación súper corto, de unos 12, 13 días, y ellas nacen en prácticamente un estado embrionario, muy poco desarrolladas. De hecho, los miembros traseros están prácticamente no desarrollados y se impulsan por medio de las patitas delante por la piel de la mamá, y entran hasta el marsupio, en donde se adhieren a una tetilla y ahí terminan su desarrollo. Entonces, normalmente cuando ya vemos zarigüeyas con pelitos, con un poco más desarrolladas, obviamente ya son animales que estuvieron las primeras semanas o los primeros días de vida tomando leche materna, entonces van a tener una mayor probabilidad de supervivencia. En el manual, de hecho, yo les coloqué una tabla en donde van a poder ver, según las características de peso, morfológicas también, y de presencia de ciertos órganos o ciertas características como la presencia de pelos, de vibrisa, desarrollo de los miembros y la longitud también, para que puedan calcular aproximadamente qué edad tienen esas zarigüeyas, porque de esto también va a depender la alimentación, el manejo y por supuesto que la prognosis que puedan tener o el éxito que pueda tener de supervivencia. Bueno, sin embargo, en general, así hayan tomado leche materna durante las primeras horas de vida, normalmente animales que tienen menos de 20 grados tienen una muy mala prognosis. Entonces, de hecho, teóricamente se recomienda eutanasiarlos, porque son animales que es muy probable que no van a sobrevivir, y además van a tener diferentes problemas de desarrollo, de manejo, etcétera, porque, bueno, recordemos que son animales que además nacen en una condición de desarrollo muy, muy bajita, muy poco desarrollados, así que ya sabemos que
que idealmente realizar o concentrar esfuerzos de rehabilitación en animales que pesen más de 20 gramos. Otra cosa importante que mencionar es que muchas veces las zarigüeyas son conseguidas lactando todavía, o por lo menos pegadas, entre comillas, o sea, succionando todavía de la tetilla de sus madres muertas. Las zarigüeyas en general son animales de metabolismo muy lento y eso hace también que sean muy lentas para desplazarse. Y además, al ser animales omnívoros que tienen una dieta muy variada, es muy fácil que se adapten a las zonas urbanas y periurbanas, acercándose incluso a las zonas donde hay basura, en las casas, por eso es que hay tanto conflicto también de zarigüeyas con personas, etcétera. Y bueno, lo que ocurre es que una de las principales amenazas de las zarigüeyas o causas de muerte son los atropellos, obviamente por las carreteras y por los autos que van mucho más rápido de lo que ellos puedan esquivar. Y esto hace que la mayoría de las veces de los huérfanos que llegan con necesidades de ser rehabilitados son animales que provienen de hembras que fueron atropelladas, que la mayoría de las veces no son conseguidas inmediatamente. Muchas veces, sobre todo cuando son en zonas periurbanas o en zonas más rurales, pueden estar horas, incluso hasta más de un día, en el marsupio de la madre, succionando incluso leche de un animal muerto o además manteniéndose además en el cadáver de la madre, que ya puede tener incluso signos de autólisis o literalmente se puede estar pudriendo el cadáver de la madre y las crías obviamente chiquiticas se mantienen en el marsupio. Y esto va a hacer que van a estar muchísimo más propensos a la instauración de infecciones sistémicas, así que siempre es recomendable que si se consiguen zarigüeyas huérfanas adheridas a un cadáver de una madre que ya tiene más de una hora muerta, como medida profiláctica, administrar antibióticos incluso de amplio espectro. En el manual también le colocamos una serie de antibióticos que son más seguros para el uso en zarigüeyas, sobre todo en zarigüeyas huérfanas. Bueno, y otra cosa, obviamente como en toda la rehabilitación de fauna silvestre, es que es importante realizar un registro sistemático y gradual de todo lo que son los datos que podemos obtener de estos animales. Se tiene que realizar desde el comienzo una evaluación clínica completa que hay que mantener durante todo su proceso de recuperación y de crianza, registrar idealmente cada 2 días el peso, las medidas y las lesiones. Cada 2 días son un poco exagerados, pero cuando son animales, como son animales que nacen tan poco desarrollados, van doblando su peso muy rápidamente. Entonces es importante saber que estos animalitos vayan aumentando el peso a medida que la dieta, entonces, o que nos va a dar el indicio que la dieta está funcionando, ¿ya? Porque estos animales, si le damos una dieta inadecuada, muy rápidamente podemos ver los efectos negativos que esto puede tener. Bueno, es muy importante antes de realizar ningún tipo de administración de alimentación, etcétera, realizar la estabilización de las crías. Normalmente las crías van a llegar en un estado de deshidratación, hipotérmica, entonces es muy importante antes de ofrecerle cualquier alimento, lo primero que hay que hacer es regularle su temperatura. Después de regularle la temperatura es que podemos ya rehidratarlas y después de rehidratarlas es que paulatinamente podemos empezar a administrar su alimentación, porque si hacemos, digamos que, por ejemplo, la alimentación antes de la rehidratación, son animales que si están en shock o tienen un desbalance importante, no van a tener la capacidad de digerir ese alimento que le vamos a dar. O si rehidratamos sin antes aumentar la temperatura, ni siquiera van a poder asimilar los líquidos que estamos administrando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la regulación de la temperatura en estos animales. Las crías de las zarigüeyas de hasta los 80 gramos aproximadamente no tienen la capacidad de regular su temperatura y esta va a depender específicamente de la temperatura del marsupio de la mamá. Entonces, normalmente, y sobre todo cuando son animales de estas crías que se consiguen en los cadáveres de hembras, que obviamente ya tienen mucho tiempo y con una baja temperatura, normalmente llegan hipotérmicas. Entonces, es súper importante hasta que estos animales cumplan más o menos o superen los 80 gramos, siempre mantener una fuente de calor externa. Para eso, bueno, es fácil, dependiendo obviamente esto depende de la zona, obviamente en zonas más frías o menos frías hay que mantener o aumentar los focos de calor. Pero podemos utilizar, por ejemplo, luces cálidas, con lámparas, o también se pueden introducir, por ejemplo, botellas con agua caliente, almohadillas térmicas, tipo guateros, que son estas almohadillas de goma con agua caliente que mantiene la temperatura. Es importante que esta temperatura no esté que no esté tan directo, ¿ya? Y si, por ejemplo, utilizamos lo que son estas almohadillas térmicas o incluso las mismas botellas y envolverlas con una toalla o con un paño que
que haga que no haya un contacto directo entre la cría y el calor que esté muy intenso, porque eso también puede obviamente producir quemaduras. Y bueno, la cajita o el sitio o el nido donde las vamos a mantener, pueden tenerla obviamente en un sitio con pocas perturbaciones, con el calor, con calor, que sea además fácil de limpiar. También en la guía le tenemos diferentes recomendaciones de cómo mantener a las crías según la etapa, porque obviamente esto va a depender según la edad y el estadio de los animalitos. Y es importante colocarle un sustrato adecuado a las crías para que ellas puedan utilizarlo como nido y que además sea aislante de calor. El papel periódico en tiras es excelente porque además es absorbente, se bota frecuentemente y se puede colocar nuevo. Además de eso es absorbente a cualquier líquido que ellas emitan. Lo que sí, también se pueden utilizar paños, algún tipo de tela, pero sí es muy importante que no se utilicen telas tipo toallas o telas que tengan hilos, porque es muy común que se trasgulen algunas extremidades con los hilitos que quedan sueltos. Bueno, y esto es importante entonces mantener la temperatura, entonces ya sabemos que al menos hasta que superen los 80 gramos o por ejemplo midan más de 10 centímetros cuando tengan aproximadamente incluso más de 4 meses. Esto obviamente va a depender también de la zona, en zonas que están mucho más frías, por ejemplo, siempre es recomendable mantener la temperatura cálida durante las noches, por ejemplo. Pero siempre se recomienda entonces mantener la temperatura adecuada en estos animalitos, sobre todo cuando están pequeños, si pueden poner un termómetro ambiental mejor, y esta temperatura siempre debería estar, por ejemplo, o por lo menos por encima de los 30 grados, ojalá temperatura óptima en 36 grados, sobre todo cuando son crías más pequeñas y sobre todo cuando todavía no tienen pelitos. Bueno, otra cosa importante es que el cambio de temperatura debe ser paulatino. Ya cuando recibimos una cría no podemos automáticamente colocarla en un sitio muy caliente, sino que poco a poco podemos colocarlo, por ejemplo, si muchas veces están humedecidas, etcétera, secarlas, colocarlas en alguna tela aislante o incluso en el mismo nido de periódico o papel diario, perdón, por ejemplo colocarle la lámpara de calor, etcétera, un poco más alejada o con más capas de tela si es que utilizamos una almohadilla que emita calor, entonces colocarle más capas de tela entre el animal y la almohadilla para que poco a poco vaya aumentando la temperatura, porque si hacemos un calentamiento muy rápido incluso podemos causar que entren en shock. Y bueno, después de realizar la corrección de la temperatura, tenemos que entonces realizar la rehidratación del animal. Para esto, obviamente, tenemos que realizar la evaluación del estado de hidratación que tenga, y esto nos vamos a basar en qué tan elástica está la piel, en la típica pruebita del pellizco, qué tan rápido se regresa la piel a su estado natural, cómo están las mucosas, qué tan secas están, cómo está la salivación de las mucosas, qué tan débiles están, si los ojos están hundidos o no, si tienen un aumento de temperatura, por ejemplo. En la guía también le colocamos una tabla en donde podemos ver según los signos clínicos qué grado de deshidratación van a tener, que esto también nos va a ayudar entonces a decidir qué tipo o cómo va a ser esta hidratación, incluso si tenemos que realizarla, por ejemplo, con hidratación oral o fluidoterapia, y cómo debe ser entonces las dosis de administración de fluidos. Bueno, obviamente, y otra vez recalcar que esta rehidratación se tiene que realizar una vez que corrijamos la temperatura, y después de esta rehidratación es que ya vamos a poder, cuando estabilicemos y que podamos ver por la sintomatología que los animales no tienen un déficit de hidratación, es que podemos realizar entonces la administración de alimentación. Bueno, y la rehidratación la podemos realizar con sueros como cloruro de sodio, Ringer lactato, incluso podemos utilizar sueros glucosados, sobre todo cuando son animales que están en muy mal estado. Y bueno, en cuanto a si se realiza solamente rehidratación oral, podemos utilizar estos sueros orales como es el Pedialite, diluido en 2 porciones de agua, o Gatorade también funciona, ya hay que diluirlo un poco más, en 1 en 3 porciones, e incluso jugo de manzana, en este caso un poco más diluido incluso porque tiende a ser mucho más espeso. También se puede realizar un suero, digamos, casero, en donde pueden simplemente preparar en 1 litro de agua 2 cucharadas de azúcar, una pizca de sal, esto hervirlo por 5 minutos y lo pueden utilizar durante 48 horas, mantenerlo refrigerado. Recuerden siempre que la hidratación y también la administración de alimentos tiene que ser con líquidos temperados.
Ya, y bueno, en este caso, esta es como la recomendación para cuando se realiza rehidratación oral, que son en deshidrataciones que son leves, un poquito hasta incluso moderadas, dependiendo también del estado del animal. La dosis es de 1 miligramo por cada 20 gramos de peso, y esto lo podemos realizar cada 2 horas hasta recuperarlas. Normalmente lo podemos hacer unas 3 a 6 veces, las primeras 18 a 24 horas, y después de que ya tenemos, obviamente depende del estado del animal, que ya está un poco más estable, máximo 24 horas, ya podemos ir introduciendo la fórmula láctea, que también tiene que ser de manera paulatina, que nos asegura que el animal tiene un estado digestivo adecuado, que va a poder realizar la digestión adecuadamente de la fórmula que le vamos a introducir. En este caso, la primera, durante la primera administración de la alimentación vamos a tener que dar entonces 3/4 partes de solución rehidratante, la que hayamos utilizado, y 1/4 parte de fórmula láctea en primera instancia. La segunda alimentación ya puede ser mitad del suero y mitad de la fórmula, y ya la tercera 1/4 un poco de suero y ya 3/4 partes de fórmula, hasta ya entonces pasar a la siguiente alimentación a totalmente 100% fórmula láctea. También en el manual le colocamos diferentes fórmulas que se pueden utilizar, desde las más comerciales y las más adecuadas hasta qué hacer en el caso que no se tenga acceso a este tipo de formulación. Y bueno, ya finalmente quería entonces recomendarles nuestro manual. Está súper, súper completo. Uy, me pasé un poquito. Vamos a tener información sobre biología, manejo de crías, los principales problemas, enfermedades y cómo tratarlo, tanto diagnosticarlos como tratarlos en zarigüeyas, como tips para realizar una liberación adecuada. Y en los anexos, bueno, incluso tenemos farmacología, los principales fármacos utilizados en estos animales, cómo realizar eutanasia, sitios de venopunción, sitios de inyección, valores hematológicos, bioquímicos, cómo determinar la edad, cómo deben ser los recintos, cuál es el tamaño mínimo de los recintos según el estadio del animal, cómo poder calcular el estadio de los animales según sus características, como les había mencionado anteriormente. Obviamente la formulación tanto de la fórmula láctea como la formulación de dietas en animales que ya son juveniles, cómo introducir la dieta sólida y obviamente dietas para animales adultos. Así que bueno, sumamente recomendado este manual, muy fácil de entender, con muchos tips y sobre todo muy práctico. Así que por favor, les recomendamos entonces que vayan a nuestras redes. En el link de Instagram lo pueden descargar rápidamente. De hecho, todavía creo que hay oportunidad de aprovechar el descuento. Además les recomendamos que no olviden entonces suscribirse a nuestro canal. Vamos a estar realizando, ojalá semanalmente, una inducción cortita pero sustanciosa de algunos de los temas más interesantes y sobre todo los temas que nos han solicitado. Nos comentan qué les parece, si tienen algún tema que les interese que realicemos para la siguiente inducción. Si les pareció interesante, compártalo y por favor no olviden de activar las notificaciones y nos vemos en la siguiente inducción. Muchas gracias.